En este tiempo, en este momento de reflexión bíblica, vamos a estudiar, o con dicho también, el estudio en Hechos capítulo 2. Hemos comenzado anteriormente desde el versículo 1 hasta el 13. Hoy vamos a reanudar desde el 13 y vamos a continuar hasta el versículo 24 y así vamos a desarrollar la segunda etapa de este capítulo tan interesante que lo titulamos al estudio en general como la venida gloriosa del Espíritu Santo. Verdaderamente se ve una demostración gloriosa por parte del Espíritu en su llegada para instaurar el tiempo de la iglesia de Cristo en la tierra que continúa hasta el día de hoy. Es importante que nosotros nos demos cuenta que el tiempo de la iglesia no es ni antes de este capítulo y no será después del arrebatamiento de la iglesia cuando parta a la presencia del Señor. Ese periodo es lo que de la iglesia. Es donde la iglesia transita históricamente, prácticamente ya 2000 años de historia en el mundo, está llevando el evangelio, pasando por un montón de vicisitudes, por un montón de luchas, pruebas, pero siempre la iglesia siguió adelante y tuvo sus momentos de gloria, tuvo sus momentos de fracaso, pero y la ha dejado como, si podemos llamar, el ente espiritual que lleva de él para toda estudiar desde el versículo, como digo, versículo 13 hasta inclusive, y así vamos a ver hoy lo que es el comienzo del mensaje de Pedro y la afirmación del tiempo en que viven los apóstoles y la nación de Israel en ese momento que Pedro comienza a predicar. Vamos a orar para comenzar pidiendo la dirección del Señor para este tiempo. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, por lo que es y porque podemos estudiarla y entender algo más de aquello que tienes para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por quienes se hacen parte de este servicio en la congregación, también en el Facebook, en WhatsApp, en tantas formas que podemos hoy hacernos unánimes juntos para encontrarnos en este tiempo del estudio de tu palabra. Oramos para que bendigas a cada uno de los que participan y los que quizás participarán después, escuchando en diferido lo que se puede exponer desde aquí. Oramos para que bendigas este tiempo, que tu Espíritu nos ilumine y nos ayude a entender y captar lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decíamos, vamos a comenzar desde el versículo 13. Finalizamos en ese, pero no le dimos mucho énfasis en el estudio anterior. Y hoy vamos a mirar desde ahí porque el pasaje que estudiábamos anteriormente, la parte de versículo desde el 1 al 12, nos hablaba de ese momento en que comienza a emerger la vida de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Nosotros habíamos visto en el versículo 8 del capítulo 1 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo descendido sobre los 120 que estaban en esa casa, en ese lugar, orando y esperando la venida del Espíritu Santo, a esperar recibir en especial
vino un poder especial sobre los apóstoles, quienes iban a ser los primeros voceros del Evangelio a la nación de Israel. Recordemos anteriormente, el mensaje primero que se le dio aquí en Hechos 2 fue, o el mensaje primero de los apóstoles, que ellos por primera vez lo dieron, aunque Pedro fue el vocero principal del mensaje, pero los posiblemente fueron de alguna manera milagrosa, provistos de las lenguas, los idiomas que se iba a hablar a toda esta gente que por la fiesta de Pentecostés había llegado a Jerusalén para participar de esta fiesta solemne, y en esa fiesta se aprovecha por primera vez a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Hay que entender que todos eran israelitas y, como vimos, también prosélitos. Los prosélitos, recuerdo, eran todos aquellos gentiles de diferentes naciones que se hacían y a la historia israelita para poder participar en todo lo que la ley enseñaba y se hacían parte de la cultura israelita, de la ciudadanía israelita. De alguna manera era la forma en que podían considerarse ciudadanos y se les permitía. Se circuncidaban, participaban de las fiestas solemnes, ellos vivían de acuerdo a la ley de Dios, según vemos en los primeros 5 libros de la Biblia, y de esa forma se hacían parte, incluso podían presentar ofrendas, podían presentar sacrificios, holocaustos, todo lo que la ley enseñaba se les permitía, porque ellos, al circuncidarse, entraban al pacto como extranjeros, al pacto abrahámico en el capítulo 17 de Génesis. Bueno, estos eran los prosélitos. Entonces, los que participaron en este primer mensaje son israelitas, y como vamos a ver hoy, algunas de las cosas que han sucedido y que principalmente el 7 de Hechos fueron para Israel, en especial lo que vamos a ver hoy, lo de señales y es el cumplimiento de profecías. Primero hay una aclaración del apóstol Pedro sobre los que los acusaban que estaban llenos de mosto, llenos de vino borrascoso, que era un vino fácilmente, y decían todo lo que habla, todo esto de que están diciendo una cosa y otra. En Israel, recuerdan que habíamos hablado de 2 grupos de israelitas aquí en esta audiencia. Una era la audiencia israelita de Israel, la audiencia israelita helenista, aquellos que no vivían en Israel, pero venían cada tantos años a de las fiestas solemnes de Israel. La ley decía que si un israelita vivía muy lejos, podía venir de año en año, a más tardar al tercer año tenía que venir y hacer las ofrendas y presentar los sacrificios o al lugar donde estaría el tabernáculo de reunión, o posteriormente la época tabernácula y la época templaria era el lugar donde estaba, ahí tenían que ir. Ahí acercarse al sumo sacerdote o a los sacerdotes en el templo para presentar sus ofrendas. Muchos israelitas de la diáspora o los helenistas se le llamaba porque eran desde la época griega, sus generaciones ya habían nacido, o sus ancestros por generaciones ya venían desde la época de Alejandro el Grande y los 4 generales que se dividieron en el imperio posteriormente. Todos ellos nacieron en esa cultura, nacieron fuera de Israel y hablaban los idiomas de esos lugares. Entonces debemos entender que siempre ellos
participaban y todo, pero su idioma original no fue el hebreo o el arameo, principalmente que se hablaba en las zonas de Israel, pero sí conocían el idioma hebreo, pero su idioma normal y de nacimiento muchas veces era el griego. Ahora, si ustedes se acuerdan, quizás para los que estudian un poco más profundamente la palabra y más cercanos a la Biblia, saben que hay una traducción que se hizo desde el año más o menos 250 hasta el año 150, unos 100 años, un poco más posiblemente, se hizo una traducción de la Biblia hebrea al griego, se la llamó la Septuaginta, se le llama la Biblia de los 70 porque 72 rabinos israelitas habían hecho esa traducción y por eso se le llama la Biblia de los 70 o Septuaginta. Y ustedes van a ver a veces en algún comentario, en algún libro que se cita como una L y dos X, que es el número romano 70. Por eso cuando vean eso es la traducción al griego de lo que era el canon hebreo en el Antiguo Testamento. Bueno, estos israelitas dependían de esa traducción para entender la Biblia. Era muy difícil y aunque incluso un gentil hizo el pedido de esa traducción en Egipto, con todo eso, los israelitas que vivían en la zona de Egipto, en especial Alejandría, y después en las zonas de Europa Oriental principalmente, y Asia, hacia la zona norte del Medio Oriente, todos ellos usaban mucho lo que era la Septuaginta porque era mucho más familiar. Como nosotros hoy usaríamos la Biblia en español porque nos es mucho más familiar. Obviamente hay entendidos que hablan idioma español, que conocen el idioma hebreo y el idioma griego, los idiomas originales de la Biblia, el arameo también, que en partes de Daniel, Nehemías y Esdras se usa, pero nosotros nos familiarizamos mucho más con el idioma español y por eso estudiamos las enseñanzas del Señor a través del idioma español. El inglés lo hará en idioma inglés, el francés en idioma francés y así todos los países. La gran mayoría de países ya con un entendimiento claro en cultura y sociedad tienen sus idiomas y la Biblia en sus idiomas. Bien, por eso había ocurrido este gran milagro del Espíritu Santo en relación a las lenguas, en relación a ese don que aparece, casi podríamos decir que es el primer don que aparece, pero debemos ver que implícitamente detrás de las lenguas aparecieron otros dones y son el de intérprete de lengua, porque Pedro posiblemente hizo su predicación, como estaba en Israel y era a israelitas, posiblemente la hizo en arameo la primera vez. Algunos dicen que puede ser que no, que fue en griego. Bueno, no importa el idioma que lo hizo, si fue en arameo o fue en griego, pero esta lengua también fue traducida inmediatamente o simultáneamente, fue traducida en los idiomas de todas estas naciones que vimos representadas en el estudio anterior, que venían del norte de África, del Medio Oriente, de la zona de Europa Oriental, de Asia, un poco más arriba de Medio Oriente, lo que hoy llamaríamos posiblemente la zona de Turquía, la zona más arriba de Turquía y hacia la zona del Oriente. Entonces todas estas zonas habían llegado en ese año, como hemos visto, en ese año porque hubo una invitación especial, porque los sacerdotes del templo quisieron verdaderamente juntar mucho dinero, mucha riqueza de parte de sus hermanos que no vivían en la nación, pero querían recibir todas las ofrendas y por eso hacían ese famoso comercio del cual Jesús criticó a los fariseos y saduceos y escribas por el comercio que hacían en el templo y por eso echó a los campistas, animales y pájaros y demás, y echó y tiró las mesas y hasta dice en uno de los evangelios que hasta hizo un azote y corrió a los vendedores mismos. O sea, no solo echó a los animales y tumbó las mesas de los cambistas, sino que hasta la misma gente mal pensada y que
mal entendió para qué era el templo, los había echado a todos. Realmente una limpieza increíble hizo el Señor Jesús antes. Ahora, Jesús de esta manera había frustrado un poco ese comercio y ese deseo de dinero que querían recibir de parte de miles y miles de israelitas que llegarían para esta fiesta de Pentecostés. Era un año especial para los que gobernaban el templo, Anás y Caifás y todo el séquito que componía el sistema comercial del templo. Ahora, se esta congregación hubo un estruendo, viento que había venido, y todo esto dejó atónitos a los israelitas en ese momento, y por eso tuvieron que prestaron mucha atención. Creo que ese estruendo y ese viento, esos ruidos que hubo, era para que se despertaran y de alguna manera tuvieran todas las atenciones necesarias para el primer mensaje evangelístico que comienza desde el versículo 14 en adelante. Pero otros, burlándose, versículo 13, decían: están llenos de mostos. Vamos a ver desde el 14 al 24 para reconocer el pasaje, hacer reflexiones breves sobre algunas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, puesto hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y sucederá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomándolo vosotros, lo matasteis por mano de los inicuos, crucificándolo, a quien Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Bien, hasta aquí vamos a ir hoy, porque ya de ahí comienzan unos citas para el próximo estudio, pero quiero que nos detengamos por un tiempo en lo que Pedro hace como introducción a su predicación, como introducción a este primer mensaje evangelístico que se da y en la historia de la iglesia. Dice, entonces Pedro, 11, alzó su voz y les declaró: judíos. Atendamos bien lo que estamos hablando aquí. Aquí Pedro no va a predicar a gentiles, no está predicando a una multitud mixta en nacionalidades, sino está hablando a varones que eran de la misma por descendencia nación, aunque vivían en naciones distintas. Eso no quiere decir que dejaron de ser
israelitas. Aunque nacieron en naciones distintas, eso no quiere decir que han dejado de ser israelitas. Eran israelitas porque eran de la descendencia en la carne de Abraham. Una de las cosas que les hacía siempre ser afirmados como descendientes de Abraham también, aparte del aspecto biológico por la sangre y descendencia directa, también eran varones que tenían lo que se llaman las genealogías, las cronologías del tiempo de sus ascendientes. Como tenían esto, se podían considerar israelitas. Si ustedes van al libro de Nehemías, van a ver que Nehemías, para poder aceptar al sacerdocio levítico, a los que podían estar, tenían que encontrarse sus genealogías, se tenían que encontrar si tenían sus antepasados o no. Esto era muy importante para los israelitas. Entonces, todos estos israelitas que estaban acá, todos estos varones judíos, todos ellos eran personas que tenían sus genealogías, sabían de dónde venían y sabía que su procedencia era de Israel antes de la diáspora, antes incluso del exilio, de lo que fue digamos, el imperio babilónico, cuando Nabucodonosor había destruido a Jerusalén en el año 586 y destruido el templo y había llevado la última parte de cautivos, había llevado primero en el 605, en el 597, después también llevó otra parte, la segunda tanda, y por último lleva en el 586, cuando ya Jerusalén queda totalmente destruida y las ciudades principales de Israel también fueron desoladas por el ejército babilónico. Recuerden que en la primera llevada de cautivos que fueron a Babilonia fue quien fuera el profeta Daniel después, y tenemos su libro en el Antiguo Testamento. Ahora, Pedro hace ver que estos eran varones judíos o israelitas, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro, esto era demasiado importante, por eso también usa el imperativo oíd. Y no está diciendo escuchen o escuchar, si vamos a hablar en verbo imperativo, sino está diciendo oíd. Esto quiere decir, presten atención a lo que voy a decir. Tengan en cuenta que lo que digo ahora o lo que voy a empezar a hablar ahora es demasiado importante, y traten de callarse, no de burlarse que estamos borrachos, que estamos medio como tontos hablando tonterías porque pasamos una noche de farra con los amigos. Lo que voy a decir ahora es muy importante y llama directamente por la nación de ellos a los varones judíos y a todos los que habitan en Jerusalén. Hizo o dio a entender que había dos grupos, y para los dos grupos iban a ir el mensaje: los helenistas y los que vivían en Israel, en especial de Jerusalén. Cuando él dice de Jerusalén, implícitamente se estaba refiriendo todo el cuerpo sacerdotal que tenía Anás, Caifás y todos los que venían en sucesión de rango, también debían de escuchar, también debían aprender el mensaje de buenas nuevas de salvación que Pedro comenzaría a hablar desde aquí en adelante. Porque estos, dice Pedro, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera. Hablando de esa hora, quiere decir que el primer mensaje de la palabra de Dios se empezó a dar a las 9 de la mañana, después de la Pascua, ese día que empezaba o se daba el Pentecostés y duraba 7 días. Es a las 9 de la mañana de el mensaje. Por eso dice la hora tercera. Recuerden que el día de los israelitas comenzaba siempre al atardecer, lo que diríamos hoy a las 18 horas. Pero
también estaba dividido en dos partes. Esas dos partes eran las vigilias de la noche y las vigilias del día. Cada vigilia se componía de 3 horas, en este caso las del día iban de las 6 de la mañana hasta las 9, primera vigilia, pero las horas se contaban, por primera, segunda y tercera, y así sucesivamente. Entonces es importante que nosotros entendamos que Pedro estaba a las 9 de la mañana, o sea, esto pasó muy temprano. Posiblemente el estruendo, el viento, vino más temprano. Pero como también los apóstoles ya en este momento estaban hablando en lenguas, en diferentes idiomas, conocido por cada uno de los que estaban presentes en toda esta asamblea gigante que se reunió para escuchar a Pedro, habrá comenzado a ciertas horas hasta que Pedro hace un alto a todo y dice, vamos a aclarar esto, ¿de qué se trata? Y aclara primero que nadie está borracho, nadie está ebrio, nadie está atontado por un mal sueño en la noche, sino que esto es lo que produce o produjo el Espíritu Santo en esa ocasión. Y cuidado acá. En esta ocasión es que se da todo esto que el Espíritu Santo es. No se daría más y no sería necesario que se dé más de esta vez lo que pasó en ese momento. Y quiero decir algo, que esto pasó también para que se cumpla una profecía que la vamos a ver más adelante. Dice, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, para explicar lo que va a pasar aquí y lo que sucedió en estos que pensaban que estaban borrachos y hablaban tonterías en diferentes idiomas, que según vemos en el versículo 13, Pedro explica qué pasó ahí, cuál fue la razón de todo este estruendo, de todo este vocerío, hasta que de alguna manera Pedro trata de ordenar las cosas y decir, ahora escuchen y callemos todos y voy a hablar yo. Y posiblemente mientras Pedro hablaba, como decíamos anteriormente, los otros apóstoles y quizás otros líderes, otras personas de cierto rango espiritual, de los 120 que estaban en la casa orando, estaban también traduciendo a los helenistas el mensaje que Pedro comienza a partir del versículo 15. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y sucederá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Fíjense que no dice que van a hablar en lenguas. Fíjense que la profecía de Joel hacía ver que iban a profetizar. Vayamos a Joel, capítulo 2, de donde Pedro cita esta parte de la profecía. Seguimos todavía porque hasta el versículo 20 sigue todavía la profecía, pero no fue cumplido en esta ocasión. Esta parte, hasta el versículo 19, dice Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, es importante entender que en este capítulo, fíjense, repito como dice el versículo 16, que fue dicho por el profeta Joel y sucederá en los postreros días. Que se debió cierto tiempo, por eso usa la palabra postreros días. Cuando los profetas israelitas usan esta expresión, postreros tiempos, postreros días, hay que entender que era algo muy lejano a ellos. Era algo que no iba a suceder ni en el tiempo de ellos,
y quizás toda la sabían bien hasta el Antiguo Testamento, ellos sabían muchos años, quizás muchos siglos, hasta que se cumpla esa profecía que Dios les daba. Es más, el propio Pedro en su primera carta hace ver que muchas de nuestros días, dice Pedro, para nosotros lo escribían, pero también ellos muchas veces no sabían de qué se trataba, tenían que profetizar porque eran inspirados por el Espíritu Santo y escribían esas profecías. Pedro les explica a los israelitas, tanto hebrea como helenista, les hace ver a ellos que en ellos estaba produciendo el cumplimiento. Y recuerden que estas señales, estos portentos, estas profecías, eran para estos israelitas, no era para gentiles, no era para gente fuera de Israel o de los israelitas que vivían en diferentes lugares. Era para los israelitas nomás, solo para ellos, y era una profecía que se iba a cumplir para ellos. Acuérdense que los profetas antiguos testamentarios hablaron principalmente para los israelitas o para Israel y para los descendientes en sus diferentes generaciones. Muchas profecías que nosotros vemos en cumplimiento en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en el ministerio de Jesús, Mateo principalmente dice, esto se cumplió, pasado, esto se cumplió por la profecía dicha por el profeta tal. A veces no se nombra profeta, pero se dice la cita del Antiguo Testamento. Se hace referencia a esa cita y eso fue un cumplimiento hecho. Lo mismo pasa aquí. Pedro hace ver por qué sucedió lo que sucedió. Porque había venido el Espíritu Santo, invistió a todos, penetró en cada uno de ellos y les hizo hablar en lenguas, pero recuerden que las lenguas, según vemos lo que dice la profecía, enseguida vamos a verlo, la profecía de Isaías 28, 11 y 12, y lo que Pablo cita en 1 Corintios 14, es para los incrédulos. Lo que estaba pasando acá, estas señales, lenguas que estaban viendo todos estos israelitas aquí, era para ellos. Era una profecía que se iba a cumplir aquí y mientras la iglesia se compondría de israelitas y el mensaje se estaría llevando a israelitas incluso después de este mensaje. Recuerden que en el capítulo 3 se predicó el evangelio, en el capítulo 4, en el capítulo 5 y en el capítulo 7, el último mensaje a los líderes directamente de Israel que lo hace Esteban. A partir del capítulo 8, digamos, por la huida de Jerusalén, por la persecución que comienza, el evangelio llega por medio de Felipe primero y después confirmado por Pedro, llega a Samaria. Pero a partir del capítulo 9 comienza y se da la directriz por parte del Espíritu y del Señor Jesús mismo para el apóstol Pablo para que comience a predicar a los gentiles. Pero en el capítulo 10, de hecho, Pedro, que Jesús le había dado las llaves del reino, primero predicó a Jerusalén. Volvamos un ratito a capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos, y recibiréis poder, cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Aquí él estaba hablando, Pedro, a los varones que estaban en Jerusalén, obviamente estaban los de Judea y estaban los israelitas de otras naciones, israelitas. Entonces, ellos recibieron poder y hablaron hasta los de Judea en esta ocasión e incluso hasta el capítulo 7 de Hechos. Después hablaron a Samaria, capítulo 8, y hasta lo último de la tierra, que comienza en el capítulo 10 con lo que fue la visita de Pedro. Recuerden que a Samaria el evangelio le fue confirmado por Pedro. Y también en el capítulo 10 a Pedro se le invitó a la casa de Cornelio, un centurión romano que era gentil, y él fue el que predicó el evangelio por primera vez. Y aunque ahí se habló en lenguas, también según vemos, si no mal recuerdo, en el versículo 46,
Con todo ello, ¿por qué hablaron en lengua? ¿Eran lenguas para quiénes? Para los 6 varones que habían acompañado a Pedro a la casa de Cornelio y escucharon que esos romanos familiares de Cornelio también se estaba predicando y proclamando el evangelio. Eran lenguas para los 6 varones que acompañaron a Pedro, pero ellos se dieron cuenta que el Espíritu Santo había caído sobre ellos y también les impulsó a hablar en lenguas, pero lenguas que hablaban el mensaje del evangelio en el idioma de ellos ya. Empezaron a predicar y a proclamar las buenas nuevas de salvación entre ellos, pero era una señal para los israelitas que estaban, estos varones que habían acompañado a Pedro. Ustedes verán que después del capítulo 19, que es otra ocasión en Hechos, que se menciona en el versículo 4 y 5 del capítulo 19 de Hechos, ahí se menciona otra vez las lenguas, pero prácticamente fuera de estos 3 capítulos, 2, 10 y 19, nada más. Incluso antes del 19, antes del 10, las veces que Pedro predicó el Evangelio, Pedro y Juan principalmente predicaron el Evangelio, no se hablaban lenguas, a excepción de este primer mensaje. Por eso hay que entender que esta señal, esto de las lenguas, fue una señal profética para los varones judíos y en Jerusalén, que les tenía que ser notorio. La palabra notorio es que ellos debían notar algo importante que estaba sucediendo en ese momento y era el cumplimiento de la primera parte de la profecía de Joel, desde el versículo 28 del capítulo 2 del profeta Joel y el 29. Era importante que entendieran esto, porque si no, si nosotros no entendemos también esto, vamos por cualquier tangente, nos vamos a sesgar de la enseñanza que Pedro está dando aquí y vamos a caer en prácticas eclesiásticas enormemente torpes, que verdaderamente nos llevarán por cualquier lado, menos por lo que es la enseñanza verdadera de lo que Pedro está queriendo decir acá. Decir que una señal del Espíritu Santo es hablar en lengua, es no saber lo que se está hablando, es no entender lo que se está diciendo, es realmente tener una cabeza y un pensamiento totalmente indocto en lo que significa lo que Pedro está enseñando acá. Hay que entender que hay un contexto histórico demasiado claro en el capítulo 2. Y el Espíritu Santo jamás hubiera querido que las iglesias gentiles pensaran en esto. Es más, cuando vemos el ministerio de Pablo en los viajes, vemos que entre los gentiles prácticamente el tema de las lenguas ya no era necesario, porque Pablo, como hablaba los idiomas gentiles, en gran parte él mismo le dice a los corintios, hablo más lenguas que todos vosotros, o sea, idiomas que vosotros, pero prefiero hablar, dice, la palabra en lengua entendida que 10.000. Por eso es importante saber que lo que estaba pasando aquí era una profecía que se estaba cumpliendo de Joel y era para esta generación, era para este público y para los que seguirían escuchando los milagros, los prodigios que vieron los israelitas en la predicación apostólica en el libro de Hechos. Todo eso era lo que había ocurrido como profecía de Joel, como profecía que iba a dar como la señal de la venida del Espíritu Santo para Israel. Y hay otro tema aquí también que debemos entender, que este mensaje se hacía en una época donde la escritura neotestamentaria todavía no estaba. No se podía ver. Quizás ya en los últimos capítulos del libro de Hechos, posiblemente estaba escrita la carta de Santiago, la carta a los Gálatas, las cartas a los tesalonicenses que se escribieron entre el año 49 y el año 52. Entre esos 4 años más o menos se estaban escribiendo estas primeras cartas, pero muchas, por supuesto, fueron más adelante. Pero entendamos, hermanos, que al no estar las escrituras, el Espíritu Santo se valió de estos prodigios y milagros para poder dar señal que Él había llegado y que estaba entre Israel.
Y terminemos este punto de las lenguas que es tan escabroso y a veces tan controversial en las iglesias de nuestro presente, en nuestra época, y que prácticamente desde el principio del siglo XX comenzó una fiebre de esto de las lenguas, totalmente enfocado y no tenía nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios al respecto. Pero si nosotros vamos a Isaías, capítulo 28, como decíamos hace unos momentos, vamos a ver algo importante que nos ayuda a reconocer esto para que entendamos mejor. Versículos 11 y 12. Porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al refrigerio, mas no quisieron oír, dice. Ahora, si nosotros vamos por un momento, Pablo en capítulo 14 de 1 Corintios cita algo muy importante y algo muy interesante. Tenemos que ir hasta el versículo 11. Vamos a leer desde el 10 para darle contexto. Tantos géneros de lenguas hay seguramente en el mundo y ninguno hay significado. Pablo está hablando de idiomas, no balbuceos y estados emocionales de inconsciencia. Mas si yo ignorare el valor de la lengua, seré extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí, dice. Ahora, es importante entender que Pablo quiere que todos sepan que esas lenguas que se hablan en el Evangelio, aunque eran lenguas extranjeras, todos los que oían estaban entendiendo. Todos conocían esas lenguas. Ahora quiero ir a la profecía. Esperen que un poquito se me olvidó cuáles eran los versículos exactos para poder decirles un poco. Bueno, Pablo en este capítulo había hablado que era importante que los corintios entendieran que había una profecía, que es la que yo les leí en el capítulo 28 de Isaías, que se habla de que los profetas decían que los primeros predicadores hablarían en lenguas de tartamudos, en lenguas inentendibles, pero que eran señales para los incrédulos. Lo que Pedro está haciendo ver en esta profecía que cita de Joel capítulo, era una señal de la llegada del Espíritu Santo para los israelitas y para los incrédulos. Recuerden que Pedro no está predicando a gente creyente, sí creyente en el antiguo pacto, pero no creyente en el nuevo pacto, en lo que fue la instauración de lo que iba a ser la vivencia del nuevo pacto a través de la venida del Espíritu Santo. Es importante que entendamos bien esto para poder entender. Y dice, y haré prodigios arriba en el cielo, la segunda parte de la profecía de Joel. Y haré prodigios arriba en el cielo y en señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto lo vemos en la profecía de Joel. Volvemos a ese pasaje que estuvimos mirando hace un rato. Joel 2, versículo 30 en adelante. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Fíjense, repito, porque en el monte de Sión
y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Los que recibirían salvación primeramente serían israelitas, por eso él les llama, volvemos otra vez al versículo 14, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Esto era una profecía que se iba a estar cumpliendo para los israelitas. Nosotros los gentiles, hoy estudiando la historia, nos damos cuenta y podemos dar fehaciente fe en todo esto porque la palabra de Dios se cumplió tal cual lo dijo a Joel. Ahora, Pedro hace notar que de alguna manera este tiempo de la venida del Espíritu Santo también converge a la última etapa de la nación de Israel, en la gran tribulación, antes que venga el Señor, y hace ver que también habrá prodigios en el sol, versículo 19, y habrá prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Acuérdense que la palabra prodigio en relación a la palabra milagros tiene algunas diferencias, porque los prodigios son algunas intervenciones sobrenaturales que Dios hace sobre lo natural. En el Antiguo Testamento, rojo fue un prodigio, es algo que no ocurre naturalmente en el mar, no se abre el mar y queda todo en seco y una persona teniendo las paredes de agua a su alrededor o a sus costados. También en el caso de la batalla que hacía Josué en Gabaón, dice que dice detente sol en Gabaón y la luna en otra ciudad que él nombra, y el sol se detuvo y no se movió. Podríamos decir, en lo que hoy conocemos por la ciencia, que el planeta Tierra paró de girar, frenó. Y entonces estos son prodigios, cosas que Dios hace en el cielo o en la tierra, pero son cosas antinaturales a lo que estamos acostumbrados al ecosistema común y corriente. Los milagros son cosas que pueden producirse, pero son normalmente hechos aquí en la tierra. No sé si entienden lo que queremos diferenciar con milagros y lo que es los prodigios. Es importante entender que Pedro está haciendo ver que otra señal que recibiría Israel, por eso en la profecía de Joel hace ver que esto sería algo que sería para Israel. Cuando leemos la última parte, versículo 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y en el remanente también del final de la gran tribulación, los que sobrevivirán a lo que será la matanza del anticristo y la persecución. Ahora es importante ver que Pedro hace ver que tanto la señal primera, donde se comienza a predicar el evangelio, sería del Espíritu Santo para los israelitas, y la gran tribulación, que gran parte de ese periodo es el trato nuevamente que Dios tendrá, el castigo final que recibirá, la aflicción final que recibirá Israel, será también con señales y prodigios. Y quiero decirles otra cosa también. Tanto en el ministerio de Jesús como en el ministerio apostólico, en el libro de Hechos, las señales no eran para los gentiles. Las señales eran para los israelitas. Pedro a los corintios les hace ver eso. El judío demanda señal, dice. El judío demanda señal. El griego quiere sabiduría. Al griego no le importaba tanto los milagros, pero sí mucho el saber, mucho la filosofía. De hecho, los grandes filósofos, los que hoy estudian en las universidades filosofía, saben que la gran mayoría de los filósofos de la historia fueron griegos. Obviamente después muchos surgieron entre otras naciones, que hoy también son la filosofía moderna, pero los filósofos históricos, la gran mayoría son griegos. Todos ellos venían de eso y querían saber. Esto es lo que se explica en Hechos capítulo 17, cuando Pablo va a predicar al Areópago en Atenas. Lo único que querían saber era saber cosas nuevas. Ellos quieren sabiduría, pero el israelita quiere señal. Fíjense que cuando Moisés tenía que presentarse a la nación de Israel, dice, ¿cómo creerán en mí?
Y Dios le dijo que vas a presentar estas 3 señales. El báculo de él, o sea, lo que él tenía como callado o el bordón, y se iba a convertir en serpiente. Su mano se convertiría en una mano leprosa, y la última señal era que el río de Egipto, el río Nilo, se convertiría en sangre. Todo esto serían señales para los israelitas principalmente, que él había sido enviado para hacer la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Les sacaría de servidumbre, de la esclavitud. Entendemos, y así vamos a ir viendo muchas señales que se hicieron, incluso todas las batallas milagrosas que hizo Josué para conquistar Canaán eran señales para los israelitas que aquello que Dios había dicho por Moisés se estaba cumpliendo frente a sus ojos. Todo lo que Moisés había dicho en el libro de Deuteronomio y a lo largo de los 4 libros de la ley, en especial desde Éxodo, serían los 3 donde él participó en esa historia, todo eran señales que se cumplían. Recuerden que las señales no son para los gentiles. Y repito otra cosa, no son para la iglesia. Las señales no son para la iglesia, los milagros no son para la iglesia. Nosotros, dice Pablo, por fe andamos, no por vista, pero los israelitas sí. Los israelitas debían de recibir las señales porque serían los primeros que llevarían el evangelio al mundo. Si creemos, hermanos, que el evangelio nace de los gentiles, no, señores, para nada. Nace en la nación de Israel. El Salvador viene de Israel y el evangelio del Salvador en el ministerio del Espíritu Santo viene también de Israel. De ahí salió a las naciones gentiles. Por eso es importante, como cristianos, amar al pueblo de Israel, valorar y orar por el pueblo de Israel, porque aunque hoy, como dice Pablo en Romanos 9 y 11, aunque hoy su entendimiento está embotado, el velo, dice en 2 Corintios 3, el velo está puesto delante de sus ojos y no pueden ver la gracia divina. Con todo, debemos estar agradecidos a Dios por su pueblo, porque si hoy conocemos el Evangelio, fue porque desde la primera predicación en Hechos 2 en adelante, desde Israel salió las buenas nuevas de salvación a los gentiles, porque el primero que predicó a los gentiles, hizo ministerio entre los gentiles, fue Pedro, y lo sucedió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo mismo en Filipenses se identifica como un israelita, como un hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín. Él fue un israelita que representó a su Señor, al Señor Jesucristo, para predicar el evangelio. Por eso, todo el que invoca hoy al Señor, no dice todo el que habla en lengua, todo el que invoca al Señor Jesucristo es el que será salvo. Hoy lo que la iglesia debe buscar no es tener experiencias extrasensoriales y experiencias espirituales de pura emoción y sensaciones, sino debe buscar predicar el evangelio para que muchos invoquen el nombre del Señor y sean salvos. Para que no solo israelitas, sino muchos más allá de Israel puedan conocer el evangelio de Cristo. Bueno, vamos a ir al versículo 23 todavía para ver algunas cosas que estaban pasando en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, dice. Todo lo que estaba pasando era en medio de los israelitas de ese momento. La profecía de Joel se estaba cumpliendo, se estaba dando cumplimiento, y esta profecía se cumplió y ya está. Las profecías se cumplen una vez. Sí pueden tener un doble significado, pero en este caso Pedro hace ver que la profecía que él cita de Joel se cumple ahí en ese momento, en la primera parte, hasta el versículo 29 de Joel 2, y lo que vemos en el versículo 19 aquí en Hechos 2, y la segunda parte de la profecía se cumplirá, en el futuro, se cumplirá en el tiempo final, antes que venga la restauración completa de Israel, antes que venga, como dice Pablo en Romanos 11, el libertador de Sión y todo Israel sea salvo. Esta primera etapa del cumplimiento y entre la segunda, que será al final, es la iglesia. Pero la iglesia, como dijimos,
no tiene que esperar señales. La iglesia tiene que vivir la palabra de Dios, tiene que entender la Escritura y tiene que predicar, proclamar el Evangelio, invertir su tiempo no en reuniones escandalosas y ruidosas, sino tiene que invertir su tiempo en una predicación del Evangelio certera, bajo la sana palabra de Dios y según, como diríamos hoy, la Biblia nos enseña. Dice, vamos a leer del 22, varones israelitas, oíd esta palabra, o estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios ¿y qué? Y señales que Dios hizo por él. No dice por todos y por un montón de gente. Por él hizo, tiempo pasado, verbo en tiempo pasado, hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este nomás, solo a ese que hizo las señales, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomándolo vosotros, lo matasteis por mano de los inicuos, crucificándolo. Es importante, hermanos, que entendamos que las señales del Señor Jesús eran hechas por Él. Y después los apóstoles, como los principales testigos de Jesús y de su ministerio, hicieron esas señales para que sean confirmados como los que estuvieron con Jesús, los que recibieron en forma directa de Jesús su palabra. Vamos a Hebreos, capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada, escuchen bien, publicada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con esos que testificaron los apóstoles, con señales y prodigios y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu según su voluntad, según la voluntad del Espíritu. Ojo, esto que el autor a los Hebreos está diciendo era porque era el primer tiempo del testimonio, era para confirmar. Una vez que estaba confirmado quién fue Jesús y quiénes fueron los apóstoles, no hacía falta más las señales. No hacía más falta los prodigios y milagros, sanidades y todo lo que sea, incluso el hablar en lenguas. Una vez que la doctrina apostólica fue totalmente confirmada a través de la Escritura, incluso que fue dejado todo por revelación escrita, ya no era más necesario. No había necesidad. Recuerden, los prodigios y milagros que se hicieron por medio de el Señor Jesús eran por parte de Él y fueron hechos ya. No hace falta más. Hay que hacer los testigos, los que testificaban de Él, los apóstoles, también ya fueron hechos. Ahora lo que a Pedro le interesa es que estos varones no miren las señales tanto, no miren los milagros que hizo Jesús, sino que sepan que por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tomaron ellos y crucificaron a Jesús por medio de los inicuos, que se refiere a los romanos. Porque en realidad la ejecución la hicieron los romanos, pero ¿quiénes entregaron a Jesús? Los israelitas. Todos ellos gritaron, crucifícale, crucifícale, no tenemos más rey que César, dijeron. No queremos, fuera con este, le dijeron. Y los entregaron en las manos de los soldados romanos, que con una crueldad y alegría por hacer esa crueldad, castigaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dios sabía que todo esto iba a pasar, que Dios sabía y conocía, y de hecho estaba todo en la profecía, principalmente Salmo 22 e Isaías 53. Todo estaba dicho, todo estaba establecido, que el Hijo del Hombre debía morir, que Él debía ser matado, no por los israelitas, sino por gentiles, en este caso romanos, pero la entrega, el llevar al Cordero de Dios al matadero, iba a ser una entrega dada por los israelitas. Dios levantó sueltos los dolores de la muerte
por cuanto era imposible que fueran retenidos por ella. ¿Hacia dónde se enfocó el mensaje de Pedro a partir del versículo 22 en adelante? Se enfocó en una persona, no en experiencias, no en ciertas sensaciones que se puedan sentir, sino se enfocó en Cristo. Se enfocó en lo que Dios ya de antemano tenía determinado su Hijo para que sufriera hasta la crucifixión por nuestros pecados, en donde se establecería el perdón de los pecados en la obra de su Hijo, de el Cristo, se iba a establecer la salvación, la redención por los pecados. De ahora en más a Pedro ya no le interesa lo que pasaba, los prodigios y milagros que se sucedieron antes de estas palabras, sino le interesaba que estos israelitas entendieran de una vez por todas que ese Cristo era el Hijo de Dios, era el Mesías que había venido, era el Salvador, en quien si ellos invocaran de todo su corazón, con su boca, entonces serían salvos. Lo que a Pedro le interesó en el capítulo 2 de Hechos y en la venida del Espíritu Santo, era que entendieran que ellos necesitaban salvación, no necesitaban creer en ese que ellos habían matado a través de los romanos, a quien ellos habían entregado para la crucifixión. En él debían creer. Como vemos y veremos en el próximo estudio, ellos tenían que saber ciertísimamente, toda la casa de Israel tenía que saber que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pero le está diciendo a la casa de Israel, recuerden hermanos, Hechos 2, en su contexto histórico y en su enfoque doctrinal, debemos enfocar que era un mensaje para el primer grupo de creyentes o de los primeros que escucharon la predicación del Evangelio para creer y ser los primeros miembros de la iglesia de Cristo. Hermanos, demos gracias a Dios que desde en adelante, que lo tenemos registrado en las Escrituras, podemos leerlo una y otra vez. Desde ahí comenzó la predicación y llegó hasta nuestro tiempo. Y hoy somos frutos de ese trabajo, de la predicación del Evangelio a lo largo de los siglos, porque hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Y muchas gracias, Señor, por ayudarnos y fortalecernos, y porque nos has dado luz y nos has dado la salvación en Cristo Jesús. Oramos y agradecemos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.